Segundo bloque del día de hoy, el entrenador argentino Oscar Sánchez. Oscar, bienvenido nuevamente. Ya te damos el ok, te habilitamos para que inicies con tu disertación. Bueno, un gusto Juan, un gusto Dani, estar con todos los colegas y bueno, estamos acá. Hoy me tocó un tema que quizás a mí es el que más me identifica como entrenador. O sea, viste que varios entrenadores están medios catalogados, ¿no? Hay buenos directores técnicos, hay buenos entrenadores de campo, hay tipos que con poco hacen mucho, hay tipos que son especialistas en la dirección desde la banca en un partido, en estrategias. Bueno, y a mí lo que más me marcó fue esa charla que yo tuve en un ciclo de 4 universidades hace 40 años, precisamente en Ascension College, cuando un tipo de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde me enseñó scouting, cómo scoutear en Ascension College, y en ese momento, paralelo a eso, me enseñó el matchup, ¿no es cierto? Que para hace 40 años decían con qué se come, ¿no? Entonces, eso me trajo a mí un sentido más de trabajar con la estrategia, de trabajar en defensa de gestos, en defensa colectivas, en defensa de situaciones secuenciales. Y bueno, es que me hice un obsesivo de eso y un detallista de eso, y porque, bueno, cada partido lo preparaba, escauteando de una manera, a tal momento que en esas épocas era un poco más diferente, porque en esa época no había tanta riqueza individual como hay ahora. Antes era muy previsible, los jugadores muy previsibles, eran jugadores que eran lineales, eran jugadores que tenían una sola mano, eran jugadores que o penetraban siempre o tiraban siempre, pero no había jugadores tan completos ahora que a veces te dice qué resignar en cierto aspecto del juego, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se dio que me fui especializando en eso, y eso me trajo a mí, por momentos, cometer muchos errores como entrenador, ¿no es cierto? Porque esa obsesión me llevó a mí a sobrepasar de datos a tal punto de crear mucha inseguridad del jugador. En un momento me la pasaba hablando del rival, hasta tenía la predicción de que casi siempre, no sé, viste que le daba un margen de 2, 4 puntos, lo que nos deben hacer y lo que tenemos que hacer. Bueno, y qué sé yo, me pasaba que hacía todo, hasta los números de calzado de los vecinos que tenían, o sea, los jugadores, o sea, sabía todo, ¿no? Pero eran demasiado, y eso me trajo muchos problemas porque evidentemente le creaba esa inseguridad. Después fui matizando, ¿no? Fui creando un equilibrio, que el equilibrio te lo dan varias cosas, los años, y el equilibrio te lo da la experiencia de saber en el momento. Hay que estar uno, esto en la teoría es una cosa, pero vos sabés cómo está tu equipo, si está reventado los huevos de vos, si el tipo, si le entra por acá y le sale por acá, o tenés que hacer una pausa, o que eso sí puedo hacer un libro de las barbaridades que hice en playoff, ¿no? De partido de fútbol, de mandarlo al shopping, de no mirar el video jamás, de ir a la cancha y no saber qué hacer, y en el momento que te atás la corbata decir, bueno, voy a marcar 2-3. O sea, cosas que no son normales, pero que no están en los libros, pero que uno como entrenador los palpa y los ve, ¿no? Entonces eso también me trajo muchas satisfacciones, porque cuando vos sos técnico, el ejercicio, como los chicos, vos ves que un chico cómo maneja un WhatsApp, es un monstruo, y yo para ir con viejo de mierda con un dedo y encima, vos te das cuenta, la cualidad del jugador ya la conocés, el ejercicio de ver al jugador, de convivir más de 1000 y pico partidos, ¿sabés qué voy a decir? Voy a hacer un scouting a Gutiérrez, ¿qué voy a decir? Que Gutiérrez tira de 3 en el scouting, voy a decir que Quintero sale a tirar, o sea, a veces uno pasaba que como entrenador hace un exceso de scouting por temor uno mismo de la responsabilidad, de decir, pucha, yo hago lo que tengo que hacer como entrenador. Y a veces no merece, porque si vos estás seguro, hay que seguir con eso, y lo que te dicta la experiencia y la calidad del momento. Entonces me pasó
preparé mucho los juegos, antes otra cosa diferente ahora. Antes había una previsión estadística de local visitante, individual y colectiva. O sea, antes vos de local ganabas por 20, visitante perdías por 20, había 40 diferencias, como ir a Grecia y ir a Milán, como ir a Firmán o ir a Bahía. O sea, era terrible, ¿no es cierto?, la diferencia que había. Ahora ya gana el mejor, todo abierto, tranquilo, todos se besan. Es otra cosa el básquetbol de ahora, ¿no es cierto? Pero en cuanto a los errores que yo cometí antes, que cometíamos todos, nosotros antes veíamos diferentes tipos de scouting, o sea, que ver un juego 40 minutos, qué sé yo, un ejemplo. A Michael Wilson, del ídolo de Kim, me lo eché porque se me quedó dormido en el scouting. Lo eché del club, lo eché del club. Y se me quedó dormido porque había pasado la noche de largo y fue a la mañana y se quedó dormido. Se puso último de todo y a la noche jugaba con Peñarol y lo eché. O sea, entonces después veías un tiempo, después veía los editados y el ideal fue para mí lo mejor que pudo pasar, que los últimos años en Quinza, ¿no? O en Boca, que estuve 12, 13 minutos de situaciones de las cuales los ayudantes, en teoría, tienen que hacer ese trabajo, pero yo soy muy individualista en eso, o sea, le doy trabajo a mi ayudante, pero por más que tenga, no sé, a Popov y ayudante, lo quiero ver yo con el mate. Y después, que me traiga las 2 o 3 situaciones que más usan como conceptos, o sea, balón en mano, pick and roll, lo que fuere, que me traigan las 3, 4 situaciones en ofensiva que más utilizan para jugar dentro, para jugar con el tirador, para jugar con su jugada estrella o los aclarados que tiene, y que me los edite, sí, y gestos individuales de los jugadores de cada responsabilidad. Entonces, eso lo pasamos, ¿viste? Y eso es como hacemos todo, ¿no es cierto? O el día del juego a la mañana o el último día previo a la semana. Pero mi scouting comienza desde el primer día de la semana. O sea, un ejemplo, qué sé yo te voy a decir, bueno, marcás, qué sé yo, no sé, Cepo, vas a marcar al Milanesio, como decía, un ejemplo. Todos los gestos que hagas de ahora, desde el lunes, hasta que te duches, después del partido con Atenas, lo mandás por izquierda al jugador que defiendas en la semana. Todas las recuperaciones que haces le atacás la iniciativa, la derecha. Y siempre atacás el balón. Y tu cancha, tu franja defensiva comienza del vestuario. No resignar 75% de la cancha para marcar a un jugador que no tenía rompimiento en ese momento. Por ejemplo, ¿no es cierto? Toda la cuestión, marcás un tirador. Vos los tiradores, siempre un scouting, uno sabe cuál es el hombro. Siempre cada uno tiene su hombro de encuadramiento mejor, ¿no? Entonces hay jugadores que se encuadran más por hay otros por este. Hasta Jordan le pasaba con su hombro. O mismo en nuestra liga pasó con Byron Wilson, que Byron siempre giraba sobre este hombro y se tiraba para atrás, había que atacar la iniciativa, hacerlo obligado donde tenía menos porcentaje. Salidas de bloqueos. Y bueno, en salidas de bloqueos, siempre ese jugador que salía hacia ese hombro, a un lado le hacía seguidor y al otro lado le dejaba el espacio y anticipaba. Le cortaba siempre la iniciativa, ¿no es cierto? O si hay jugadores que son verticales, me explico, un ejemplo, qué sé yo, salía el Negro Romano, un ejemplo, un grandísimo tirador de Argentina, pero que el último doble paso lo había hecho en preinfantiles, ¿no? Así que, entonces se podía cambiar de negación, o el mismo Mata, cambiar de negación con un 4, ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas maneras. O de jugar con cómo defender a jugadores más rápidos, ¿no? Que no te saquen ventaja cuando te empujan y salen, cómo defenderlo de atrás. Pero siempre puse énfasis en defensa de scouting, no en la culminación, en el inicio, ¿no es cierto? Porque como ser un lanzador que necesita el balón en el momento que disfruta la cortina, no se puede defender solamente a Quintero. Hay que defender al base primero, orientarlo al lado opuesto, donde sale ese lanzador, ¿no es cierto? ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas son detalles. O ejercerle presión al base para que en el momento justo no le llegue la bola simultáneo. Todas esas cosas las hacen scouting. O cuando antes se jugaba con pivot, ¿no es cierto? El pivot sí recibe, ¿qué hace? Pasa al lado fuerte, donde recibió, pasa al lado contrario, o ataca uno contra uno, o pone la bola al piso. Hay 20.000 maneras para defender situaciones. O como antes había en la liga, que siempre uno del perímetro por ahí
no era un grandísimo atacante, entonces ese jugador el que doblaba todo, ese jugador el que estaba congestionando para hacer la doble marca al jugador estrella. O sea, mandar a uno definido, no a uno del lado. O, en todo caso, si el jugador juega de espalda y no entiende nada del juego, lo podés hacer doble marca del lado opuesto, un baseline como hacemos todos. O sea, hay muchísimas variantes. Yo el scouting siempre lo trabajo en la semana con gestos, en el 1 contra 1, ¿no es cierto? Y después en la salida de bloqueo y después le pongo la secuencia en la cual está involucrado, para ir compaginándola. El día del juego, como hacemos todos, la vemos en video, la caminamos, la recordamos. Y si son muchos los movimientos, ¿no? Le voy a tratar, porque cometí errores garrafales de hacer, o sea, de demostrar que yo era un teórico monstruo de la pizarra y después en el partido me comía 100, ¿no es cierto? Entonces, mira, en el centro hacemos esto, en el lado hacemos esto, va la pelota adentro, reaccionamos así. Punto. En los bloqueos indirectos espaciamos y anticipamos. Punto. Así. Que dejarle bien claro, el jugador tiene que estar bien claro lo que necesita. He visto videos, he visto muchísimo en mi vida, pero he visto equipos que tienen diferentes maneras, que yo, Pop, como sé, cuando fui con Emanuel en el 2002, y me acuerdo que no, ¿cómo se llamaba? El asistente, bueno, no me acuerdo, Carlésimo, sí. Carlésimo le daba los videos a Emanuel de cómo tenía que defender a Kobe en ese momento jugaba con los Lakers. Entonces le dio el video de los jugadores de Kobe y Bryant. Entonces, nosotros lo veíamos, yo lo veía, me agarraba la decisión, miraba todo, estudiaba toda la secuencia de Kobe, y después en la charla técnica, Paul le preguntaba, ¿cómo pensás defenderlo a Kobe? Bueno, si lo defiendo por delante, me pega un brinco terrible, mejor lo defiendo de atrás y lo ataco, pues se tira para atrás, le juego el hombro izquierdo. O sea, indirectamente lo hacía involucrar en la responsabilidad y en el recordatorio de esa situación de juego. Entonces son muchas cosas que uno ve, es otra cosa, NBA, qué sé yo, como sé el otro día, estaba viendo un partido de burbuja, estaban viendo un error el asistente, que fue, ¿cómo se llama? El base, el asistente, no me acuerdo, el pelado bueno, que juega en los Nets, estaba diciéndole a LeBron los errores que tenía, cómo pasaba la bola. En el mismo partido, ¿no es cierto? Como pasa en este tiempo en la NBA con los errores más garrafales o las virtudes más importantes. Una de las cosas que siempre prediqué, ahora de grande, porque de joven no lo hice bien, fue que hay que scoutear también las falencias del adversario, no siempre cómo neutralizar. Porque yo no puedo defender, no puedo programar al jugador, decirle al jugador, mirá, atacalo porque le cuesta dar el paso atrás. O cortale del lado opuesto porque no juega con visión periférica. O andar al rebote porque no bloquea, ¿no es cierto? O amagale porque salta el tiro. ¿Por qué nosotros enfatizamos como una charla técnica de 15 minutos, 12 minutos, 11 minutos de cómo neutralizar? Y en ataque, vamos, corramos y en ataque vamos, en ataque vamos, sí, vamos, ¿a dónde mierda vamos? O sea, a eso voy yo. O sea, hay que, en Berlín estaba con Héctor y buscaba en el Chesca cómo defender al jugador estrella de Barcelona. Entonces decía, no, vamos a atacarlo para ponerlo con 2 faltas de inmediato y no aguantarlo que corra por toda la franja tirando. O sea, esas respuestas, esas soluciones también hay que dárselas al jugador, decir, mirá, porque al jugador le cuesta mayormente, al jugador mecánico, al jugador robotizado, leer. Nosotros ahora estamos en una etapa donde nosotros tratamos de enseñar, de aprender a leer para que resuelvan y liberar el juego, ¿cierto? Pero hay jugadores que son absolutos, que son lineales, que tienen los caballos, ¿no? Entonces, bueno, eso cuesta más, pero vos lo tenés que ayudar a escautear en ese aspecto. Después, bueno, está en que cada uno sepa los momentos, qué sé yo en los playoffs, en FIBA, soy un tipo que siempre lo discutí con León, o sea, León decía es hombre a hombre, huevo y lo demás chino. Y bueno,
mirá, mientras a mí me permite, yo veía el otro día a los Hits, cuando marcaban 2-3, que ellos encima la implementaron y por eso fueron más equipos como Toronto, y no obstante con la regla de los 3 segundos, que el jugador tiene que entrar y salir, es el de Vincha Blanco, ese no me acuerdo cómo se llama, tiene que estar no más de 3 segundos, y eso deja espacio. Pero mientras que las reglas, que nos quedaría para mí poco tiempo, nos va a quedar para mí, favorezcan a defender los espacios en FIBA, nosotros tenemos que seguir usufructuando todo tipo de situaciones tácticas, de defensas múltiples. O sea, yo puedo marcar hombre, pero también puedo marcar 3-2. ¿Por qué si hay un equipo? ¿Por qué a los equipos que tienen tiro no se le pueden marcar zona? ¿Quién te dice? ¿O ustedes no recuerdan lo que ha pasado? Bueno, Daniel lo sabe. ¿Me escuchan, no? Perfecto. Ok. A veces hay jugadores que vos les marcás en hombre a hombre y son mejores tiradores. Y hay jugadores que le marcás zona y son peores tiradores. O hay gente que contra zona le amaga un fantasma. Y hay gente contra zona que no tiene buenos pasadores. O hay gente contra zona que mira la pelota y no mira el espacio en división. Entonces, esas cosas son vulnerables totalmente. O sea, contra zona vos no podés agarrar y decir, no son vulnerables, perdón. Vos contra zona no podés decir, hay tiro en el segundo 10. ¿Qué sabés cuando hay tiro? ¿Qué sé yo cuando hay tiro? La zona no te da. Entonces, por ahí hay tiradores. ¿Por qué no puedo marcar 1-2-2, 3-2? ¿Por qué? Si yo protejo el perímetro también. Presiona la bola, el resto en zona, activo. No estar 5 espantapájaros esperando si la mete o erra. No, hay que defenderla, hay que moverse. Como ser los hits, hacían que Light juegue marcando atrás. Entonces salía más rápido el córner a tirar. Bueno, eso son variantes que te lo da el rival, ¿no? Pero antes nosotros usábamos más zona presión, usábamos para consumir segundos, después de un libre, fuimos cambiando, hombre, zona, o sea, yo creo que siempre, si vos tenés continuidad, que ese es el gran drama de la alta competencia de los entrenadores, al no tener continuidad, no podés tener el uso de estas variantes, porque a veces vos ya con la mirada, con un jugador que familiarizás durante años, ya sabés lo que pide, a este seguirlo, a cortarle por espacio, a este negale, ¿entendido? O fíjate que no hace puerta atrás, bueno, todas esas cosas uno lo va aprendiendo, lo va adquiriendo durante el año, y más en una liga de 10 meses de Argentina, donde el jugador tiene que empezar en septiembre y en mayo terminar mucho mejor como jugador, ¿no? Entonces, en eso, si uno entrena, nosotros normalmente antes nos pagaban por entrenar, más que jugar. Entonces, eso al jugador no le gusta, pero vos tenés que hacer, por eso cuando vos haces solamente una cosa en la práctica, ya es una embole, pero por lo menos agregarle, que si yo no te digo tener 12 defensas de pick and roll, pero que si tenés que hacer un ajuste en un playoff, sepas que tenés esto, una doble marca como rotar, o un step como frenar y rotar, o no. Tenés que saber esas cosas. Ahora, los scouting también pueden tener su variante. O sea, yo me acuerdo un día, Oveja creo fue, que por ahí vos marcás defensa, o el Z, un ejemplo. El Z cuando antes defendía defensa a la línea, ¿no es cierto? Ahí no necesitas ningún tipo de scouting, porque ya hay una filosofía defensiva, no de gesto. Porque si un jugador está en el sector derecho y es muy bueno por derecha, igual tiene que llevarlo al córner de ese jugador cara a cara, porque toda la defensa está programada para cerrar y rotar hacia el tablero del lado opuesto. O sea, entonces ahí no hay preocupación del adversario. Ahí hay preocupación de que vos trates de atacar el balón, lo orientes al fondo, que se cierre y que se rote y que se bloquee. Esa es la idea, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, con los cambios defensivos, pero no es la verdad, es lo que yo tengo como entrenador, ¿no? No quiero dice que no existen los cambios. O sea, un ejemplo, la Pocha usaba cambios, ¿no es cierto?, cuando dirigía. Obradovich usa cambios. La NBA usa cambios. Bueno, yo uso el cambio como en los últimos segundos finales. ¿Por qué? Porque el uso del cambio te quita la responsabilidad
de la intelectualidad tuya en defensa para defender ese gesto. O sea, vos tenés que estar, que el jugador, yo me preparé toda la semana porque sé que este se va, Kamel y se iba por derecha, que sea un ejemplo, o Walter Herrmann, ¿no es cierto? Entonces, hay jugadores que lo tenés que orientar de una manera, ¿no es cierto? Y después que queda en cambio, el otro no recordó ese gesto. Lo mira, lo marca con la cara. Y así, ¿viste? Entonces, ahora, si son físicamente iguales, una, y si el equipo del otro es robótico, no dudo que hay que hacer cambio. Pero, yo insisto, la mejor responsabilidad es evitar el cambio de inicio, ¿no es cierto? Y tratar en los últimos segundos, sí, donde menos soluciones tienen para usufructuar la carga física abajo o el desequilibrio del perímetro a 8 metros del centro. Esa es mi idea. Ahora, bueno, cada uno tiene todo su libro. Lo que yo considero de que una cosa de scouting es, para mí, es clave el equilibrio, el día a día, el día a día. No nos pasemos de vuelta, porque nosotros creemos que somos grandísimos técnicos y a veces nos excedemos en información. Hay que buscar equilibrio. Le digo, mire que vieron que cada uno, había tipos que se llevaban cartulinas, las pegaban en la pared, parecían empapeladas las paredes, no sabías de qué color era la camiseta del club. Ibas a Ferro y no sabías que era verde, era todo un diagrama que poníamos en las paredes, todo, pintábamos diagrama, todo, mi Dios, hasta buscar el equilibrio y decir la verdad. Sí, Daniel. Oscar, vas a volver en cualquier momento a dirigir, y ¿cuánto hay de cambio en esto que estás diciendo con respecto a, hablemos, 10 años atrás, en una charla técnica, en una preparación de partido, con respecto a lo que harías hoy en una misma situación? El equipo lo estás entrenando toda la temporada, toda la semana. Sí. ¿Cuánto cambiarías el tiempo que le darías al scouting y a la charla técnica con respecto a hace 10 años atrás? Sí, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos así los entrenadores, hablamos sobre la base de, recién creo que Lambrecht, el profe, escuché lo que decía Lolo, algo de que se había que adaptar uno a la cultura de cada uno, al país de cada uno y todo. O sea, si nosotros nos enfocamos en la NBA y en la NBA, es una cosa, pero nosotros tenemos que ir a nuestro territorio, a lo que es la Liga Nacional, ¿no es cierto? Y a lo que son los chicos de cadetes, juveniles. O sea, yo pienso que hoy le daría no más a una charla técnica de 12, 14 minutos y lo mismo, y una preparación durante la semana de los gestos, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, todo depende del rival. Hay jugadores que vos tenés que decir que tenés que resignarle algo. Y yo siempre resigno lo que menos porcentaje tienen. Es como las recuperaciones. Mirá, los Spurs siempre iniciaban el año con pase, un jugador debajo del cesto, el defensor, y otro jugador en ataque a 45 grados. Entonces el jugador defensor pasaba y este recuperaba, que es el gran problema del básquetbol en sí, la defensa del balón, y el otro segundo problema es recuperar y detener, contener el balón, que no lo hace nadie. No lo hace cualquiera, no lo hace nadie. Entonces, mucho menos en la NBA. Entonces, vos tenés que darte cuenta, cuando recuperás, no tenés que también tener todo de parte del entrenador. El jugador tiene que, viste, la intuición, tiene que saber si ese jugador tiene tiro, si ese jugador le amaga un fantasma o si ese jugador pone la bola al piso. Entonces, la recuperación fría es dejar el tiro, porque ese jugador ataca al lado. La recuperación caliente es presionarlo para que ponga la bola al piso y vaya a 2 y no a 3. O sea, todas esas cosas también es un doble ejercicio de bueno en defensa y en ataque para tomar la decisión, ¿no? Entonces, son 15 minutos todos los días. En el campo santo, todos los días lo mismo, de diferentes ángulos del campo. Entonces, yo tendría que ver contra quién juega Daniel,
Y si juego con jugadores, yo siempre le voy a decir y le voy a sugerir al jugador, porque soy el entrenador, cómo defenderlo. Después, yo le doy, antes, 40 años atrás, decía marcar el 8. Y por ahí alguno que sabía, ya era un filósofo, era Popovich, decía, seguir los trabajos de la cama, ya ese era un fenómeno. Bueno, ahora te dicen todos los datos del 8, te dan unos libros así. Dusko, en los scouting te dan un libro así. O sea, y bueno, cada uno tiene su libro. Yo, considerando cómo son los jugadores, que a veces no todos tienen una capacidad intelectual muy buena. Hay que hacer poco, pero bueno. Estuviste comentando algunas cosas de la NBA. Ayer estuvimos, antes de ayer, una charla más que interesante con Carlos Morales sobre la última etapa de la NBA. Y en los últimos tiempos se ha charlado mucho, yo sé alguna de tus opiniones con respecto al correr y tirar o al small ball y a jugar sin internos y todo eso. Yo le hice una pregunta a Carlos porque él en algún momento, hace un tiempo atrás, comentó que hoy prácticamente los pivots no se utilizan. Ajá. Y yo no estoy totalmente de acuerdo en que no se utilice, o sea, tal vez no se utilizan por comodidad del jugador, que se lo deja pasar. Pasa a veces en la NBA y pasó en el Mundial, en el último Mundial, en varios partidos. Yo te lo mencioné a vos contra Argentina, que si los pivots de Francia y Serbia hubiesen ido a recibir 10 pelotas seguidas del poste bajo, Scola hubiese tenido problemas de faltas, de cansancio y demás. Entonces, yo sigo considerando de que el juego interior sigue siendo importante, no solo por lo que puede generar, sino por el espacio que le genera a los tiradores. Lo que pasa es que es sacrificado físicamente a veces para los pivots. ¿Cómo viste esta última etapa vos con respecto yo sé lo que pensás de D'Antoni y de lo que pasa en la NBA cuando corren y tiran, pero me gustaría que con respecto a esto del small ball y de los internos, me des tu opinión para todos los que están escuchando. Sí, bueno, es muy simple, o sea, Carlos lo argumenta desde un punto de vista que él comenta en NBA, ¿no es cierto? Que es otra cosa, o sea, donde las reglas son totalmente diferentes y donde la destreza de los jugadores no los puede jugar a la mancha en un baño, ¿no es cierto? O sea, es otra cosa. Igualmente, yo te digo, si Duncan hoy está, que no juega, lo dejan en el banco, que no tiene puesto, hoy tiene no puede jugar. O sea, el que no tiene pivot es porque no lo usa. El que tiene un perro, obviamente, como ese como ese atleta Howard, que es un atleta, un músculo entero, pero igualmente los puntos de la pintura son los más preponderantes, si no preguntar a los Lakers. Los Lakers pusieron 56% de puntos en la pintura, tienen más posibilidad de ganar, porque tenían una envergadura física, una figura en Anthony Davis o las penetraciones de LeBron o lo que fuera. Entonces, no vale la pena ni discutir eso, pero igualmente la NBA, como es una sobredosis de pick and roll, el exponer jugadores de 2 metros 15 o 18, porque esos son altos de verdad, no lo pueden exponer porque no pueden. Y si cambian, no pueden marcarlo. Y si no pueden frenar con un step, lo tienen que controlar. Y muchas veces eso de seguidores bajo y esperarlo, hay veces que la defensa ya es la misma siempre y le hacen punto todas de la misma manera, que eso es lo más ilógico de la NBA. Yo la NBA no la considero tanto, o sea, la considero NBA en los jugadores. No, que me disculpen, no es soberbia. No. Yo voy al básquet nuestro, al básquetbol de Liga Nacional, de la Liga Andesa, el básquetbol italiano, de la Euroliga. O sea, hay jugadores, qué sé yo, que
que evidentemente tiene un sistema de juego. Vos lo ves al Real de Madrid, tiene un sistema de juego para Carro que tire, o para Rudy que tire, o para Campazzo que ataque, o para el grandote, el dominicano. O sea, es más normal a lo que nosotros vemos. A mí me parece la evolución, sí, del hombre grande, como lo dije el otro día, es atlética. O sea, antes nosotros, los grandotes entrenaban como grandotes. Hoy los exponés a 8 metros del cesto que defienda un bajo para que acostumbre las piernas, que hay otros métodos de preparación física, de trabajo físico, de mejoramiento, hoy que hoy el jugador tiene que abrirse y lanzar también, ¿no es cierto? Porque vos fíjate hoy, qué sé yo, el mismo Oberto, ¿cómo ser? Oberto que no puede jugar este básquet, no puede jugar. Y Oberto era un tipo que en el poste bajo, primero defendía a cualquiera, los cagaba trompada a cualquiera, reboteaba, hacía buenos pases de apertura, hacía buenos pases como apoyo, o sea, tenía sus semiganchos, forzaba los tableros, tiene sus cosas. No vengan con esa eficiencia, porque la eficiencia también está en el doble foul, en desgastarlos, en que no corran con goles fáciles, en forzarlos. No, el hombre grande hoy sí merece ser más completo y atlético fundamentalmente, pero la destreza, lo atlético se adquiere con los métodos que hay sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? O sea, los preparadores que había antes, con todo respeto, nosotros éramos más limitados, o sea, en el sentido de que hoy hay tipos que son especialistas en cada cualidad, entonces se ha mejorado, se ha avanzado muchísimo, con solo ver los videos, pero se mejoró mucho en la parte atlética, muchísimo en la parte atlética, en la velocidad, muchísimo, ¿no es cierto? Pero más que nada en los jugadores de raza, ¿no? Esos tienen esa cualidad, que le agregaron ahora en los últimos años el lanzamiento, donde antes era solamente atacar el aro. Ahora son muy buenos lanzadores la mayoría. Nosotros muchos años le hemos marcado zona al Dream Team y no supieron cómo atacarla y nosotros le hemos ganado. O sea, a lo que voy yo, a lo que tú preguntas, para mí dame un pivot, no doble pivot, pero dame un pivot. Si querés jugar con 4 abiertos, que puedan tener apoyo. O sea, un día hice en Francia un curso con Nétore del trabajo del hombre alto, la respuesta de los hombres cuando la bola va adentro, ¿no es cierto? Y tiene un gran sistema complejo. Hay entrenadores que cuando la bola va adentro cortan del lado del balón, hay entrenadores que cuando ponen la bola adentro van del lado opuesto o del medio, hay que saber cuando vos tenés un 4 con tiro, cómo moverse el resto, y cuando no tenés un 4 con tiro, cómo moverse también cuando la bola recibe 5. O sea, hay muchas cosas. Pero a mí dame los puestos naturales, claves, como el 1 y el 5, que sean bien naturales. Y después, lo demás que sean todos versátiles. El 4 que sea 3, 8, 1, menos 10. El 2 que tiene que subir la bola, tiene que pasar, tiene que tirar, tiene que pintar la cancha, lo que quiera. Pero dame el 1 y el 5, no me los disfraces. No quiero un 5 que tiene 8 metros. ¿No es cierto? No quiero. Porque como vos decís, si nosotros tenemos la selección nacional a Delía y a Talla, y yo le juego de 8 metros, soy un pelotudo como entrenador. ¿Entendés? Yo lo meto adentro de que me cobren 3 segundos. Y sabe cómo se termina el partido en 2 minutos. Que Escola marca grande. Pero bueno, esa es la diferencia que hay. Y no me importa, digan soberbio o no a los entrenadores argentinos. Es la diferencia que hay que nosotros, como los técnicos también españoles, tenemos ese sentido común y esa idea, ¿cierto?, de juego. Esa idea que es sentido común, no es magia, es sentir el básquet. ¿Por qué nosotros, si consumimos un básquetbol que lo primero que se fija es prioridad, número 1, el espectáculo y el jugador sobre el club, ¿por qué nosotros debemos copiar eso? ¿Qué me quieren hacer inventar a mí? No, por favor, si nosotros no somos ninguno idiota, no tenemos la pluma, nosotros somos entrenadores y hemos sido tope mundial también junto con España, campeón olímpico, subcampeón. ¿Por qué yo tengo que no respetar lo que piensan nosotros los colegas y los entrenadores argentinos? Y también está la necesidad, que a veces uno tiene que ir aprendiendo a solucionar problemas porque no tenés todo el material
que a veces Pero tiene ni los hablar, importantes. Daniel. Mira, Oscar, ahí estaba mencionando recién el Loro. Loro, mencionalo vos directamente. ¿Qué dijo Loro? No veo nada, Lorín. No, no. No, lo que yo te decía es que nosotros inclusive en las charlas que hacíamos con Pocha, con muchos entrenadores de ACB, yo no me acuerdo a quién fue, pero a uno de los mejores de ACB, yo le dije, cuando hablamos del small ball, le dije, si tuviera billetera abierta, ¿lo contrataría a Tavares? Y el tipo dijo que sí. O sea que entonces el small ball no queda en ningún lado. Es decir, y estamos hablando de Tavares, que casi te diría que no tiene juego interior, no es un pivot que vos le dé la pelota y sepa jugar. Sin embargo, juega en el Real Madrid. Es decir, entonces, es como vos decís, si tuviera Tim Duncan o Shaquille O'Neal, que no lo hacen jugar. Bueno, entonces, indudablemente que, bueno, coincido al 5000%, ¿no? No creo que, incluso, lo hemos hablado con vos, con Carlos, Dallas Maverick, que tiene al serbio ese de 2,20 m, cuando lo hacía jugar, en 9 minutos hacía 10 puntos, 6 rebotes, y lo hacía jugar 9 minutos. El serbio, sí. Vos sabés que lo vi en Estrella Roja jugando con Alexander, y yo no lo podía creer. Vos lo sabés, después lo voy al campamento de San Antonio y le digo a esto, pero no es malo, ¿qué va a ser malo? Me dice. Y cuando agarraba ahí parecía que estaba jugando con los preinfantiles. O sea, qué sé yo, pero quizás no sea espectacular, no sé, pero te imaginas que ese tipo, además sabe tirar el libre, corre la cancha, ¿qué quiere que haga, pobre tipo? Y coincido al 1000%, y lo escribí un montón de veces y dije que me siento un tremendo irrespetuoso. Y le decía a Carlos, lamentablemente nosotros hablamos así y ellos están sentados ahí, ganan 20 millones, 30 millones, lo que están en el banco. Pero que no coincido con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, lo hemos hablado muchas veces. Boston Celtic, con un entrenador que viene de la liga universitaria, no supo cómo atacar una zona. No, increíble. Pero increíble. O sea, porque lo que vos decís es cuando vos defendés un ejemplo, 3-2, el cajón sobre Meca, Walker era. Sí. El tipo dijo, pobre, me daba lástima, o sea que digo, ¿cómo le mando un telegrama a este muchacho para decirle que sea, que reciba, claro, que o el compañero de la habitación que le diga, bloqueame, hijo de puta, vos sabés que cuando, yo no lo puedo creer, no lo dejaron por el tipo ahí solo, y vos cuando atacás una zona mixta con un cajón como ese, más tan espaciado, lo quería atacar desde el perímetro, donde primero el espacio que hay en la bomba era tremendo, y segundo, para que el tipo, vos podés jugar de 4 contra 4 como hacíamos antes y dejar aislado el tipo, pero ese tipo estrella necesita saber, uy, la pelota es redonda, no es cuadrada, mira bola, recibir un poco la bola, hermano, jugar, generar, sentirse importante. No, creen que Bambí lo marcó bien, pobre tipo, no recibió una cortina. Escúchame, vos acordate, Loro, bueno, parecemos unos viejos de mierda, pero en el 85 yo tenía a Will Scott, ¿no? Y a Fefo. Y yo sabía que íbamos a jugar toda la liga con 2 y triángulo. Y dije que hasta Feliciano se da cuenta de eso. Y tenés que poner el bloqueo. D'Antoni, que me extraña, porque yo estaba esa ofensiva, D'Antoni con Dan Peterson en el Ville de Milano, permanentemente jugando ofensiva contra cajón a él, con Dino marcando, cortinándolo y Gallinari. O sea, no lo puedo creer que no sepan eso. De una zona 3-2 atacarla por el perímetro. Si vos tenés que hacer la sobrecarga, si ellos tienen 3, no podés poner 4. Es una locura. Meter la bola adentro del tiro libre, como hizo en un momento Laker con Morris. Y es así, hermano, que se comprime, salga afuera y si no va hacia el aro. Pero esa bronca, vean, por eso te digo, yo miro NBA, pero tampoco pongamos todos en la bolsa, chicos, que son todos D'Antoni. No, por suerte hay 1 o 2 equipos que juegan así el básquet, ese básquet de mierda. Por suerte, ¿entendido? Porque si no te suicida, queda 1% de audiencia. Olvídate, porque vos tenés amigos también. No es que nosotros somos un enfermo de básquetbol y decimos esto. No, a doña Rosa menos le gusta, porque falta que se rían y eso no le está bien.
de verdad. Pero no todo, porque acordate cómo jugaba durante 2 décadas San Antonio Spurs. Eso era básquetbol, ¿cierto? O cómo jugaba Detroit en su momento, en el 2005, cómo había equipo, cómo jugaba los Lakers, cómo jugaba Phil Jackson. No, el entrenador tenía los huevos, hermano, para decir, ¿cómo puede ser que vos tengas 100 posiciones y una sola no diga, no, pará, vamos a jugar, vamos a seleccionar mejor el tiro, vamos a pasar así o vamos? No, con el brazo cruzado. No, ni lo analicemos, no gastemos esta mierda en eso. Joder. Pero claro, me caliento, te digo, me estoy transpirando, me caliento en serio, no puedo ver eso. Bueno, escuchá, Huevo, aprovecho y te hago una pregunta que me imagino, el ser tan obsesivo, hablando del scouting, el ser tan obsesivo, indudablemente los que coincidimos en eso, siempre sabemos mucho más de los rivales, de los jugadores y todo, que nuestros jugadores. Claro, entonces, pero somos entrenadores. ¿considerás que eso te jugó en contra, por sobre todo en el aspecto temperamental? Porque recién vos decías, si lo marcabas a Byron, si sale para el hombro izquierdo, tiene que salir para allí. Si sale para el... Y después resulta que el jugador salía por cualquier lado. Claro, mirá, vos sabés que me pasó en Quimsa el último año. Viste que Gordo Caballero es un especialista, más que en scouting, en llevar los bizcochitos de grasa, con el mate, en cada sala de video. Un tipo maravilloso para ser ayudante, buena gente, conocedor, él sabe, conoce. Entonces le preparamos, a este hijo de puta, le preparamos un video a un negro que teníamos que jugar en la NBA, que le dije, vos en la NBA vas a jugar, ¿qué mierda vas a jugar en la NBA? Y le decíamos, guarda, va a marcar el paraguayo Martínez. Guarda el paraguayo, llamada que te mostró 20 secuencias de paraguayo marcando, sí. La primera avance fuimos contra Regata de Corrientes, le hice una finta, pasó las cabreadas. Yo estaba esperando que se quiebre, hijo de puta, que pase las butacas y que se quiebre. Y nada. Y sea así, digo, no, la NBA vas a jugar vos al campo, digo, sí, al campo de tu hermana vas a ir. Pues las cosas que le dije, loco. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, el americano es una excepción, pero a veces cuando vos le decís al jugador toda la semana, esto, agarrás a la primera jugada, pasa eso, y te quedas mirando al asistente y decís, ¿qué le dijimos? Ahí fallaste vos, porque te pasaste de rosca. Te pasaste de rosca. Y es verdad, miralo, a veces no es para hacerlo siempre, pero a veces tuve partidos que llegaba con el auto al 11 unido y yo no sabía qué carajo iba a marcar. Y fueron mis mejores partidos defensivos. O sea, a veces uno tiene que ver el equipo cómo está. O acordate de lo que pasó ahí con Quilmes de Mar del Plata, ¿no? Y bueno. Y vos, un día yo aprendí de vos, un día que jugás contra un equipo más débil. Y estás toda la semana de, ojo, muchachos, no boludiemos, mirá. ¿Viste? Y yo iba segundo, Peñarol primero en ese año. Ojo, muchachos. Y viste, ojo, era Belgrano San Nicolás. Y me la puso Belgrano San Nicolás. ¿Viste? Y no hay manera. Y vos le avisás y piensan que va a acelerar el auto y se le ahoga el auto. Entonces, opté, lo que vos me dijiste un día, poner a los suplentes, ¿no? Poner a los relevos que entran con más ganas, y punto, y listo, y se acabó, porque los titulares entran, viste, como que haciéndose lo lindo, va al segundo, eso, y te la ponen, porque no hay tanta diferencia, más en la liga, ¿no? Pasó. Ya, hay que estar, hay cosas que las olfateás, las ves, cómo está el equipo, cuando te miran, viste, cuando se más al medio, y yo le leo toda la práctica. Los 1.300 partidos que dirigí, los 46 años de entrenador, siempre le anoto minuto a minuto la práctica. Y antes se la digo al jugador, en el círculo. Y hay jugadores que te miran, hay jugadores que la cachan la cabeza, hay jugadores que están por el tiro libre contrario, es el que no jugó el partido anterior. O sea, pasa cualquier cosa y vos sabés ya ahí cómo está el panorama. Gracias, Huevo. Amén. Yo creo que hoy en día las charlas técnicas, las charlas sobre el partido,
tienen que ser más cortas porque el jugador ha cambiado también la forma de manejarse y no tiene la paciencia para escuchar al entrenador durante 15 minutos antes de un partido. Pero también nosotros los entrenadores, lo digo por experiencia propia, debemos aprender a asegurarnos que lo que estamos transmitiendo, pidiéndole al equipo y al jugador, lo entendieron de la manera que nosotros lo explicamos. Porque más de una vez nosotros damos por sobreentendido una charla, una indicación, y resulta que después el jugador o no lo entendió de otra manera y en la cancha sale mal. Yo creo que hoy en día el scouting, las charlas técnicas, necesariamente por la forma de pensar de la gente joven, tienen que ser más cortas para que rindan fruto, digamos. Si no, es como que se aburren. Ahora, también cuando vos lo sobrecargás de información, como vos decías, como hacíamos antes, que le queríamos decir al jugador hasta qué hora iba al baño el que tenía que defender el fin de semana, el jugador se pone cómodo y vuelca toda la responsabilidad en lo que vos le vas a decir y hace menos esfuerzo. Así que creo que eso ha cambiado un poco con respecto a otras épocas comparadas con la de hoy. Lo que sí yo no creo que cambie tanto es el básquet, el juego en sí, de los que lo entienden el juego y los que no lo entienden, comparado con esto de que el entrenador, sobre todo los entrenadores americanos, están todos los días tratando de inventar algo para trascender, por eso aparece el small ball y tantas cosas que es nada más que correr y tirar, pero si no la embocás no pasa nada. Acá tengo una pregunta. Dime. Clever, ¿querés leerla? ¿Quién? Esperá que Juan, a ver si lo habilitan. Clever, ¿estás? Clever. Sí, ¿me escuchas? Ahí va. Sí, bueno, y quería saber cómo yo puedo adaptar mi regla defensiva o mi filosofía defensiva para adaptarlo al rival, con referencia al scouting. Hola. ¿Lo escuchaste, Oscar? ¿Cómo hacer su defensa ¿Cómo defensiva? mantener mi filosofía defensiva? Sí. ¿Cómo mantenerlo de acuerdo al rival para no perder esa filosofía que yo tengo? Es muy simple, o sea, muy simple. ¿Cómo se llama Clever? Clever. Mirá, vos podés tener una regla defensiva de defensa de cualidad y otra defensa del aro. No te oriento ni para un lado ni para otro. Yo lo utilizo en mis campus y en formación. O sea, yo no oriento en mis campamentos cuando trabajo con chicos. Yo te defiendo el aro y mi objetivo es que no me superes. ¿Cierto? Después tenés que saber bien qué querés hacer. Sobremarcar el primer pase o defender con gesto, porque tenés un equipo muy hombruno, con postura de zona, con brazo en negación. ¿No es cierto? Que vos a veces tenés en alta competencia varias reglas defensivas. Si vos mandás a presionar al balón fuerte, estás invitando directamente al 1 contra 1. Entonces tus dos receptores inmediatos tienen que jugar en gesto de zona. Si vos mandás a flotar a quien defiende la bola, los que marcan a los receptores más cercanos tienen que estar en negación, en deny. ¿Entendido? Después puede haber que vos quieras que si la pelota está en un lado, bueno, mi objetivo como entrenador es que la pelota no profundice ni para un lado ni para otro, que lateralice, que es diferente que el dribbling, ¿me explico? Entonces, ahí se defendés muro. Si vos querés que tu defensa sea orientada a la línea porque
de ahí hay menos ángulos de pase, hay más compromiso, viene a doble marca, viene a rotación, lo haces con esa regla, ¿no es cierto? Si marcas cualidad, ya sabés que tenés que hacer un scouting ajustándolo al rival, ¿no? Si marcas a campazo, no podés ir a presionar arriba, regalarle 3/4 campo. Si marcas a un jugador a prisiones, lo presionas arriba porque no va a romper. Un ejemplo, ¿cierto? Antes. Sí, qué sé yo, y así todo, o sea, siempre buscando la defensa de cualidad, a un tipo, a un tirador por excelencia, no seguirlo para que vaya hacia el aro. Primero que no reciba el balón, que no conviva. Los tiradores, cuando le sacás el balón, no tienen la selección de tiro. Lo que quieren es tirarla porque son egoístas. Entonces vos le negás, no con la palma, con el hombro, línea de pase, invitándolo a que vaya a 2, a backdoor, ¿no es cierto? O sea, todas esas cosas son detalles. Vos como ser sacás tu conclusión. Yo te recomiendo tener 3, 4 defensas de pick and roll, no más. Que sepas bien claro qué quiere la pelota en esa situación. Atacar el aro, pasar, desestabilizar, tirar o pasar al rol o penetrar. Bueno, tenés que definir. Y como las variantes que hay ahora, defensivamente, vos tenés que tener 3 o 4. Una seguidor, una frena del balón, ¿no es cierto? Una por espacio, porque no tiene tiro, o por si es muy determinante recibiendo el pick, doblándolo que la alargue. Ejemplo, ¿no? Vos vas viendo todo eso, pero dale primero lo básico. Yo lo básico que haría con tu defensa es primero estar bien atléticamente, con una buena dieta, con la soga de los boxeadores, con velocidad de piernas. Después tener intuición, leer. La defensa hay que leer. Uno piensa que el ataque hay que leer. La defensa se lee qué va a hacer el jugador con la bola según en qué momento entró el partido, si dónde se pone la bola, abajo. Hay jugadores que todavía se ponen el balón abajo y están presionando, sabiendo que la va a picar, y gastan un foul innecesario. O sea, de leer eso, de no saltar como estos negros en la NBA, ¿no es cierto? De no saltar eso ni hablar, ¿no es cierto? Controlar y preparar al jugador para el cambio de últimos 10 segundos, que no se acostumbre a defender a un grande con otro grande, sino que vaya haciendo una progresión, el 5 con el 3, el 4 con el 2, hasta terminar 5 y 1, 4 y 1, para contener el balón. ¿Cuál es la regla? Entre penetración y el tiro, que vaya a que menos porcentaje. Salvo que defienda a un tirador, bueno, lo presiona fuerte y los demás quedan en posición de ayuda. Ejemplo. ¿Ya? Todas esas cosas. Hoy se puede todo en básquetbol. Lo que pasa es que tenés que tener ese abanico táctico, desarrollarlo en un tiempo prudencial. Porque a veces nos excedemos en la enseñanza y lo único que demostramos es que nosotros sabemos mucho, pero el jugador, para crear todo ese hábito y ese aprendizaje, necesita muchas horas, muchas horas, muchas horas, muchas horas. Mirá, en el último campus de San Antonio, todos los días teníamos, nos daban la hoja de lo que hacían defensivamente. Y durante los 15 días, todo lo mismo en defensa de 4x4 medio campo, con 20.000 ayudantes, porque la defensa en ese nivel buscaban permanentemente. En San Antonio había más ayudantes que jugadores en la cancha. Estoy gritando, hablando permanentemente, buscándole que hablen, que se comuniquen. Cuando la defensa se comunica y se habla, se hace más fuerte, ¿no es cierto? Especialmente, no foul, quedan pocos segundos, bloqueo, espacio, cambio, o sea, de comunicación, además del gesto. Y todas esas cosas de ir aprendiéndola. Un día tenía de 15 minutos, 16 minutos, 5 minutos a la línea, 5 minutos defensa del medio, defensa del corte, y así, y dale. Tenés que proveer a los jugadores una metodología progresiva, ¿entendido? Primero lo individual hasta llegar a lo colectivo. Bueno, gracias, Clever. Mi manera, ¿no? Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer los Oscar? Nos avisa y le damos o en el chat, como ustedes quieran.
Falta perdón, a acá veces, Manuel Cristofaro pregunta, ¿dónde se gana un partido? ¿cómo? Manuel, si estás ahí, ¿querés habilitarte el micrófono? Me parece que no le anda el micrófono. ¿Qué Le dijo? pongo audio. Dice, ¿dónde se gana un partido? Bueno, según, o sea, yo trato de ganar un juego mediante la defensa y atacando correctamente. O sea, nosotros como ser, nunca hablamos de scouting en esta charla, de scouting de transición defensiva, que después lo voy a agregar si quieren. Pero vos tenés que saber que los grandes partidos, las grandes finales, no ganás haciendo solo una cosa. Vos tenés que atacar, tenés que volver a defensa en regreso bueno y defender correctamente, ¿no es cierto? O sea, yo le doy mucha importancia al ataque. El ataque me va a dar fluidez, me va a dar calma, me va a dar concentración, me da buena conversión en transición defensiva. Vos pensás que la mayoría de los equipos, si vos le sacás el rebote ofensivo y le sacás los puntos, 20 puntos de contraataque, te hacen 46 en un cuarto campo. No hacen más. Porque los jugadores no hay soluciones. Hay veces que no hay soluciones porque en lugar de crear preocupación, son fotógrafos, son observadores, son espectadores de lujo en campo, no en la platea. Entonces, vos teniendo un buen ataque, ¿cierto? Hay que atacar bien, y después si eso te va a dar la fortaleza defensiva, porque vos la defensa sí, la defensa te va a dar correr, pero después hay que jugar. Esto ya no es huevo, ¿viste? Vos tenés un plan de hoy, un plan estratégico, como en defensa, como en ataque, como en transición. A veces el correr, el ida y vuelta, te da una desprolijidad y te crea un espacio rival, en cancha abierta, posterior. A veces tenés que jugar forzado los tableros porque no tenés interiores. El primer interior que tienen el suplente es un 3. Entonces, la prioridad no es que tire el interior, la prioridad es meter la bola adentro para que traiga después la resolución defensiva, a ver qué resigna, ¿no? Y bueno, y así todo, o sea, hay planes de todo. O sea, este deporte yo siempre digo, no es para boludo, o sea, la gente piensa que es para alto, no es para boludo, así de simple. Y en cuanto a los scouting defensivos, yo me acuerdo que había años, había un equipo que era terrible, que era Jepu, en los años 90, estoy hablando de una locura, no hace 30 años, pero vale. Hay equipos de transiciones que son fulminantes, pero con diferentes definiciones. Como ser el grandísimo porcentaje, los pases siguen siendo de apertura al play. Por suerte para el técnico rival, no todos son Golden State Warriors, ¿no? Golden State Warriors fue el básquetbol innovador, ¿no? Esa mierda del small ball, donde cualquiera podía subir la bola y donde todos corrían sin pelota, donde todos podían marcar un pivot o un base, porque tenía una igualdad física y atlética notable y un juego sin pelota impresionante. Pero acá la mayoría acá recibe el Real de Madrid, recibe Campazo. Es muy simple. Y lo demás corre. Entonces, cuando vos apoyás en un motor la transición, lo primero que tenés que hacer es presionar el rebote al pasador. Y luego tener negación sobre la apertura. Y el resto, convertirse atrás de acuerdo a la cualidad de los aleros. Los aleros pueden definir en transición, en profundidad hacia el aro, te converges en la pintura. Y si juegan abierto, afuera en negación. Yo lo hacía cuando estaba Spiel y Pérez, ¿no es cierto?, en negación. Y presionaba al base que no reciba. Ya demorando eso, le quitas una notable vía, ¿no? Y es fundamental. O me pasó también con ese equipo, yo aprendí mucho. Hay equipos que presionan muy bien, que son impresionantemente, que le temés. Me pasó con la Barría, un día perdí por 53 en un playoff. Yo había perdido el habla, me acuerdo ese día, después del partido me quedé internado. Y los hinchas me decían, ¿qué podemos hacer? No, ¿qué solución? Yo no sabía qué me iba a hacer. Y bueno, agarro
le cambiamos la filosofía. En lugar de respetarlo como atacarles, lo atacamos con la defensa nosotros, le presionábamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo contuviste, no lo dejaste venir. Entonces, a veces hay que presionar vos. A ver qué sucede. ¿Por qué esperándolo yo siempre ir atrás? ¿O por qué cuando vos metés un gol 1-0 te colgás del travesaño? Indirectamente, ¿quién va a tener dominio? El otro. ¿Qué pasa si seguís atacando? Porque si hiciste los méritos por meter un gol, ¿por qué no puedo meter otro? O sea, hay cosas que te salen ahí en el momento, que son maravillosas. Eso es lo rico que tiene el básquetbol. Por eso no entiendo que sea todo tan absoluto, decir, es hombre, hombre, hombre. Por suerte, Nick Nurse, por suerte, el técnico Spoelstra, por eso hicieron equipos que no eran maravillosos jugadores, pero colectivamente eran mejores equipos. Bien, hay una pregunta de Lalo Sugasti en el chat. Con respecto a las defensas presionantes, ¿las usás por scouting, por plan propio o por necesidad del juego? Mía, por cualidad física mía. O sea, yo tengo que ver, cuando yo tomo un equipo, veo que con este equipo, ¿qué puedo defender? Ejemplo, si yo tengo 2 momias, no puedo defender step y no puedo hacer rotar un equipo. Los tengo que buscar algo para tenerlos dentro de la pintura y no comprometerlo, exponerlo. Si yo veo que tengo un equipo de mediana estatura, juego defensas no convencionales, llámese zona presión 1-3-1, 3-1-1, cuando le marca, ¿no es cierto? Y después atrás vemos qué hacemos, qué marcamos para quedar, que generalmente vamos a dar el tiro, ¿no? Entonces, todas esas cosas, por eso marco una zona de presión. Los caribeños antes, o sea, vos viste el Che, que antes se jugaba en Puerto Rico, en Venezuela, en todos esos lugares, que bueno, Loro lo conoce muchísimo más que yo, te marcan zona presión, te marcan presión. Nosotros normalmente marcamos, antes había alguno otro que en la liga que marcaba una zona presión, ¿no? Pero después dejó de utilizarse. Y esas variantes, cuando hay momentos que un técnico tiene el equipo malo de la cabeza, muy mal, más allá de hacer un fulbito, llevarlo al shopping o lo que sea, por ahí le tenés que cambiar lo táctico y darle una responsabilidad diferente, donde estén comprometidos en hacer una doble marca, una rotación o algo. Porque si a mí me tocó perder 12 partidos seguidos, ya no sabía qué mierda decían, chaval. Y después le ganamos 3 seguidos en una semana a Atenas. Pero cambiar para el jugador despertarlo. No puede ser que vos puedas perder una serie de playoff jugando siempre igual. No la admito. Y más en nuestro básquet. Huevo, mira, acá justo tengo una pregunta que me llegó de Cristóbal. Dice que, bueno, él te pregunta básicamente por la serie de Quilmes y Atenas, ¿te acordás? La que termina 3-2. Pregunta, ¿qué tan determinante fue el scouting que usaste en esa serie? ¿Cuál de los años? Y nada, me dice que había leído un artículo que vos escribiste. Debe ser cuando lo eliminaste Debe ser Atenas, la que no entró. la serie. ¿Con Boca? Claro. ¿Con Boca? No. No, dice Quilmes le ganó con Atenas, Quilmes. a la Atenas Con de Quilmes. Milanés 3-2. Sí, con Quilmes. No, porque siempre los scouting uno lo hace. Yo juego no convencional, nunca he jugado para perder por poco, jamás en mi vida, jamás. ¿Viste? Es plato a mierda, o lo último me hacía el D'Antoni, vamos a tirar de 8, de última, pero nunca, si sabía convencional, perdía por poco, no, plato a mierda, esa era una definición mía del vestuario. Pero normalmente yo hacía todo, que si había jugadores en ese momento, Marcelo, ¿no es cierto?, Gutiérrez, Pelusi, Brown, eran jugadores que eran muy buenos, pero a veces a los jugadores más grandes es más fácil de defender. El problema es cuando un jugador es inquieto, es agresivo. Lo que sí hoy, como sé yo, variaría la orientación de los jugadores que manejan una sola mano, por cualidad física. Ejemplo, si vos y un jugador le decís a LeBron,
le anulás la derecha y lo mandás por izquierda, a veces en un pique, el jugador con el doble paso, ya a 7 metros de largo ya llega. No sabes si era bueno o malo con la izquierda, porque te mete el primer paso largo y cagaste ya. En cambio, me pasaba con Walter Herrmann, ¿no es cierto? Entonces lo marcás de cara y rompiendo una línea imaginaria del dribbling. Ha espaciado. O sea, que tenga que lateralizar, pero no marcarlo en diagonal para que te trabe y te ataque el aro. O sea, entonces todas esas cosas, según la franja del campo, hay muchas cosas para hacer. Y yo contra Atena, bueno, me pasaba que los conocía de memoria porque conviví con todo el equipo y siempre ganamos, pero ¿viste? Se daba así. O sea, porque Marcelo lo agarraba a Dominé y lo corría desde que salía del vestuario, porque sabía, bueno, a tal punto que en un momento hay jugadores que mediante esa estrategia defensiva del rival van adquiriendo la mejoría de su mano inhábil, ¿no es cierto? Y pueden ir de izquierda a derecha. ¿eh? A mí el más notorio me pasó ver a LeBron en el 2007 y verlo ahora, o sea, hace unos años, ¿no? O sea, es otro jugador, pero bueno, ahora por los métodos de trabajo, por todo lo que habrá hecho y lo que vemos en YouTube, cómo mejoró la lateralidad. Pero es muy difícil, o sea, vos antes defendías a un jugador como Campana y ¿qué hacías? Te querías suicidar. Pero si defendías, un ejemplo, a Raka, era un gran jugador, pero era mucho más fácil marcarlo, porque tenía una línea de penetración, una línea de encuadrarse, no como el Pichi que no sabía, viste, que no podía dejar la mancha dentro de un baño. Bien. Bueno, Fredson, no hay más preguntas, ¿no? Yo, a ver, déjame ver, no estaba viendo ninguna. Bueno, Hugo, excelente la charla, como siempre. Seguramente Daniel te quiera saludar. Queda un encuentro más con vos, pero bueno, agradecemos tu presencia. No queda más con Hugo. No, en serio, no queda más con Hugo. ¿No queda más? No. Bueno, te damos el cierre, Daniel, para que lo saludes a tu amigo, hermano. Es un hermano de la vida, Oscar, y que realmente te agradezco porque sé que todo esto te complica, pero queríamos que en este curso, como en el que hemos hecho en otra oportunidad, pudieras estar o nos dieras tu aporte, y creo que transmitiste muchas experiencias, tanto en la primera charla como esta, que a veces de básquet se encuentra en un libro, en un video, hoy en YouTube se ven muchas cosas, pero las experiencias, como dijiste, de 1300 partidos, de 40 años y de el sacrificio que has hecho, que yo lo conozco desde el inicio. Acá hay muchos entrenadores jóvenes, tenemos 105 entrenadores habitualmente en el curso, y hay muchos entrenadores jóvenes que a veces se creen que o piensan que los entrenadores que han ido pasando, todo empezaron donde estaban. El otro día Néstor García contó que para iniciar su carrera, el papá tuvo que vender un auto para que él se pueda ir a hacer la experiencia a Puerto Rico. Yo no sé si vos te acordás del Rafa, que trabajaba en la cantina de Olimpo. ¿Cómo me voy a acordar? Tiene el bigote como el zorro. Bueno, y vendió el auto para que Néstor pudiera ir a hacer sus primeros pasos en Puerto Rico. Las cosas que hacías vos yendo de diferentes clubes, vendiendo jabones, con el OFO. Por eso digo de que uno ve a veces las carreras de los entrenadores cuando brillan las cosas, pero en los comienzos hay que invertir mucho. Yo trato de transmitirle este curso. Hemos tratado de transmitir experiencias que hoy se agregan muchas cosas a las que vimos nosotros. Hoy el entrenador que no se prepara y aprende inglés está dando mucha ventaja. El entrenador que no empieza a leer de psicología da ventaja. Y como vos sabés bien, dijo
un conocedor de todo esto, si sabes de básquet mejor, porque la conducción que se aprende con la experiencia, has ido volcando vos, el Loro en su charla, Silvio Santander, han ido volcando experiencias que para el que lo ve, uy, qué lindo eso, me gusta eso, pero para llegar a eso hubo un sacrificio muy grande previo, una inversión en capacitarse muy grande y de dejar cosas de lado también muy importantes. Así que yo les agradezco ahora en este momento a vos y a todos los entrenadores que han ido pasando porque han volcado experiencias de vida que para entrenadores que agarran un libro hoy, un video, van a YouTube, se hace difícil poder discernir qué es lo que hoy tengo que aprender para poder dirigir. Hoy hay tanto material disponible que se hace difícil saber qué elegir. Y creo que las experiencias que han ido volcando todos ustedes acá nos van poniendo algunas cosas en claro, o le van poniendo cosas en claro a los entrenadores más jóvenes, de que todo su sacrificio, todo lleva su tiempo, y que la experiencia no viene en ningún libro ni la podés comprar en el almacén de la esquina. Así que, Oscar, quiero agradecerte tu participación, el aprecio que te tengo y bueno, espero haberte molestado poco con todo esto, lo menos posible, pero queríamos contar con tu presencia. Gracias. Bueno, ante todo, nada que agradecer, porque nosotros somos familia. Igualmente, lo hice con vos y lo hice con mucha gente. Yo soy un desastre para esto. Hoy no puse esta mierda computadora, ni sé cómo la puse. Toqué todo, qué sé yo. Se dio, aparecí acá, por suerte, bien. Pero te voy a decir una cosa. Hoy, Ari Vidal me decía, el técnico de Brasil, que le ganó, fue el primero que le ganó a Estados Unidos en Indianápolis, con Brasil, con Oscar y Marcel, decía, saber mucho es lo mismo que no saber nada. O sea, a veces la pasión, recién lo decía Loro, que decía, nosotros somos entrenadores, ellos son jugadores, no pueden saber el bagaje, todo, o sea, hay que buscar ese equilibrio. Ahora, por eso a veces yo le decía al técnico de Perú, tener 3, 4 situaciones de cada cosa, no tener 15, porque de defensa de pick and roll tenés 12, 14 de defensa de pick and roll. Y a veces es un quilombo, porque de 14 no sabés, tenés dudas hasta vos de cuál defender. O sea, a eso es lo que iba Ari. Saber mucho a veces te complica un poco, pero hay que tener el conocimiento, porque el jugador, viste que son todos de la misma madre, ¿no? Entonces siempre te preguntan, si corta por acá, ¿quién lo sigue? Y si vos decís, bueno, ahí cagaste, ya te sepultaste ante el jugador. Tenés que tener los argumentos porque te respetan, no porque lo puteas, sino porque vos, por idoneidad, por lo que vos sabés, por sabiduría, sin ninguna duda. Yo sí, a través de esta experiencia, hoy sí tendría que vos decís, si sabe básquet mucho mejor, claro, hay que ser amigo de los periodistas, hay que tener marketing, hay que estar todo el día con las redes, hay que hacerse notar, es más difícil llegar, mucho más difícil llegar, porque hay muchísima cantidad de esto, Tevara, Tevera, qué sé yo, toda esta mierda. Y después, mucho, mucho más difícil. Y yo hoy sugiero que los que están en formación aprendan a enseñar, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y los que están en alta competencia sean buenos dirigiendo, ¿no es cierto? Esa es hoy yo la conclusión, ¿no? O sea, vos como entrenador de formación, hoy lo que se necesita en Argentina es formadores, que vos enseñes a un jugador. Y hay situaciones de los fundamentos, de todo esto que hemos hablado, todo lo que quiera, pero hay un fundamento como el tiro que no todos lo saben enseñar. Y que no lo saben enseñar a los chicos, y que es la culminación. Si no tenés tiro hoy, como yo siempre digo, no le afloja el estudio. Entonces, pasar, defender, pasar ni hablar,
pero el tiro, y hay que prepararse para enseñar los fundamentos, jugar espaciado, jugar sin pelota, darle soluciones, eso tiene que ser. Y en dirección técnica es fundamental. Si a mí uno con esto, con el sillón y una birra, viendo criticar a San Antonio, criticar a todo el mundo, lo único que yo te digo es que yo también critico. ¿Y sabés qué diferencia hay? Y la sabemos todos nosotros en el fleje. Cuando pisás el fleje, se te nubla todo y entras al campo. Ahí ya tenés que tomar decisiones, ¿no es cierto? Y cuando tenés que tomar decisiones, mierda, ahí se te caga la nena. Porque ahí hay cosas que vos podés ser un buen teórico, pero en esta profesión, si no tenés huevo, no podés dirigir. Y hay que tener, el técnico tiene que tomar decisión. Y con respeto y todo, pero tiene que tener huevo. Porque muchos en nuestra profesión hoy no quieren problemas con los jugadores. Y por eso van a dirigir 1000 años, porque les conviene ni tener problemas con los jugadores, porque pasó a ser rehén también a veces el jugador, o porque tienen un problema que los dirigentes no buscan tener pleito o tener que alguien que diga no. O sea, es la fácil. Entonces, nunca van a dirigir a otro nivel. Abrazo. Gracias, Oscar. Gracias, Huevo. Un abrazo. Bueno, gente, adiós. Nos vemos. Chau. Chao, Huevo. Amén. Muchos saludos. Bueno, le recordamos que el domingo que viene a las 15 horas de Argentina tenemos un nuevo encuentro del curso, así que nos vemos en un par de días. Y Marcelo compartió el drive con todo el enlace del material que tenemos del curso, videos y los PDF. Bueno, chicos. Bueno, si ya está todo, entonces nos vemos en unos días. Nos vemos entonces. Hasta el domingo. Chao, Renzo. Chao. Nos vemos. Chao, Wale. Buenas noches, nos vemos. Hasta luego, Daniel. Nos vemos. Chao. Hasta el domingo. Chao, Hasta el domingo. Nos vemos hasta el domingo. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta el domingo, compañeros. Nos vemos hasta el domingo. Adiós. Chao. Renzo, me devolviste. Ahí te lo acabo de devolver.